Imagina despertar un día y descubrir que tu gobierno ha bloqueado Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas tus redes sociales. Sin explicación clara, sin tiempo para reaccionar. ¿Qué sentirías? Seguramente indignación, quizá miedo. Ahora imagina que no eres el único. Todo un país de jóvenes hartos se encuentra de pronto desconectado del mundo. Esto no es un experimento distópico, ocurrió en la vida real en un lugar lejano pero real, Nepal. Este pequeño país asiático, enclavado entre las gigantes India y China, pasó de la calma al caos en cuestión de días. ¿El detonante? Un decreto que prohibió las redes sociales más populares, visto por muchos como un intento de silenciar al pueblo. Lo que vino después fue una tormenta perfecta de indignación juvenil y hartazgo acumulado. En las próximas escenas te contaremos cómo la censura digital encendió la mecha de una rebelión, llevando a Nepal a una de sus peores crisis en décadas. Nepal suele aparecer en las noticias por sus montañas majestuosas, el Everest, o su rica cultura hinduista y budista. Pocos hubieran imaginado que terminaría en titulares por protestas sangrientas y edificios gubernamentales en llamas. Pero para entender esta explosión social, hay que conocer el contexto. Nepal es una democracia joven, su monarquía se abolió apenas en 2008 y desde entonces ha lidiado con inestabilidad política, corrupción y nepotismo. Nepotismo, esa palabra resuena mucho en esta historia. Durante años, los ciudadanos han visto a los hijos e hijas de altos líderes vivir en la opulencia, ocupar puestos de privilegio y saltarse las filas, mientras el resto enfrenta pobreza y falta de oportunidades. Un dato impactante, el desempleo juvenil rondaba el 20%, y cada día 2.000 jóvenes nepaleses abandonan su patria buscando empleo en otros países. Imagina lo que significa ver a la generación de tus amigos marcharse porque en tu tierra no hay futuro. Ahora agrega la frustración de sentir que los de arriba se reparten la riqueza entre sus familiares. Esa era la pólvora, solo faltaba la chispa. Esa chispa saltó a finales de la primera semana de septiembre de 2025. Khadga Prasad Oli, el primer ministro de Nepal, un político veterano conocido simplemente como KP Oli, tomó una decisión inesperada: bloquear 26 plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X, antes Twitter, Instagram y YouTube. La orden se aplicó casi de la noche a la mañana. Oficialmente, el gobierno argumentó que las empresas dueñas de esas redes no se habían registrado ante las autoridades ni acatado regulaciones locales, incumpliendo una nueva ley. Pero para los jóvenes y muchos observadores aquello fue un acto desesperado de censura. No olvidemos que en las semanas previas, las redes nepalesas servían con denuncias de corrupción bajo hashtags como almohadilla Nepobabies. Los chicos señalaban a la élite privilegiada, los Nepo Kids, culpándolos del estado del país. Y justo cuando la conversación sobre corrupción tomaba fuerza en línea, ¡zas!, el gobierno apaga el megáfono digital. ¿Coincidencia? Para los manifestantes, no lo fue en absoluto. Al principio, la indignación se expresó en línea irónicamente, los jóvenes se volcaron a VPNs y a cualquier resquicio digital para protestar virtualmente contra el apagón informativo. Pero muy pronto la protesta saltó del mundo virtual a las calles. Empezaron las concentraciones espontáneas de estudiantes universitarios, de jóvenes profesionales, incluso de adolescentes de secundaria. Se pasaban la voz por SMS, por llamadas, por el viejo boca a boca. En cuestión de un par de días, Katmandú, la capital, se llenó de jóvenes marchando con carteles hechos a mano que decían no a la censura y gobierno corrupto. Lo que tal vez el gobierno no anticipó es que al quitarles las redes, obligó a los jóvenes a verse las caras en persona, y esa unión física resultó ser mucho más poderosa. Para el 8 de septiembre, la situación ya era crítica. Decenas de miles de manifestantes rodearon el complejo del Parlamento en Katmandú. La mayoría eran chicos de veintitantos años, miembros de esta protesta de la generación Z, como la llamó la prensa. Sus demandas habían crecido, ya no era solo volver a tener internet, ahora exigían el fin de la corrupción y la caída de los políticos que percibían como ladrones del futuro. Las consignas resonaban: alto a la prohibición de redes, alto a la corrupción. Frente a ellos, un fuerte contingente policial y paramilitar custodiaba los edificios gubernamentales. Nepal ha visto protestas antes, pero nada de esta magnitud en mucho tiempo. La atmósfera se puso tensa, había rabia en el aire pero también determinación pacífica, hasta que todo se salió de control. En un momento que quedará marcado en la historia nepalesa, la policía abrió fuego real contra la multitud. Aún es confuso cómo inició exactamente, si hubo algún altercado previo, alguna provocación aislada, pero el resultado fue innegable y trágico: jóvenes manifestantes cayendo heridos de bala, sangre en las calles. Esa noche, Nepal contó 19 muertos,
todos manifestantes, la mayoría menores de 30 años. Imágenes horrendas mostraban a chicos siendo cargados por sus compañeros, ambulancias atestadas, hospitales en pánico. ¿El delito de esos jóvenes? Protestar y pedir un futuro. La indignación se transformó en ira incandescente. En redes, las pocas accesibles vía VPN, y en las calles se empezó a llamar asesinos a los líderes. Los manifestantes gritaban: «Dejen de matar a nuestros hijos», y «Gobierno asesino». Lejos de dispersarse, la multitud creció aún más. Muchos que quizás dudaban unirse, al ver la brutalidad policial decidieron salir a luchar. Nepal, que llevaba años en apatía, de pronto estaba al borde de una revolución. La mañana del 9 de septiembre amaneció con un país diferente. K.P. Sharma Oli, el primer ministro, anunció súbitamente su renuncia inmediata al cargo. Probablemente creyó que entregando su puesto podría calmar los ánimos. Pero ocurrió lo contrario. Su dimisión fue vista por los manifestantes como una señal de debilidad del régimen y un triunfo parcial, envalentonándolos a exigir más. Si cayó el primer ministro, ¿por qué no todos los demás corruptos? Era el pensamiento en las barricadas. Ese mismo día, martes 9, Nepal ardió, literalmente, como nunca en tiempos de paz. Aprovechando el vacío de poder y la confusión tras la renuncia, los manifestantes lanzaron su ofensiva final contra los símbolos del Estado. Cientos de jóvenes asaltaron el Parlamento de Nepal, forzando puertas y rompiendo el cerco policial. Dentro del recinto, algunos empezaron a prender fuego a todo lo que representara la autoridad: cortinas, mobiliario, papeles oficiales. Pronto, las llamas envolvieron el edificio. En imágenes impresionantes difundidas luego, se veía a grupos de chicos subidos al techo del Parlamento ondeando la bandera nepalesa victoriosamente, mientras abajo ardía el fuego, una escena capturada en una foto de la app que recorrió el mundo. Katmandú en llamas, titulares por todo el mundo. Pero no fue solo el Parlamento, la furia se dirigió también a otros blancos. Esa misma tarde-noche, ardió el complejo de Singh Durbar, sede de varios ministerios y oficinas gubernamentales. La residencia oficial del primer ministro también fue atacada e incendiada. Y no se detuvo allí. Los manifestantes llevaron el caos hasta las puertas y dentro de las casas de varios líderes políticos. Una tras otra, mansiones de ministros, ex primeros ministros y altos funcionarios fueron consumidas por el fuego o vandalizadas. Se reportaron decenas de vehículos oficiales y patrullas quemadas, incluso autos de jueces de la corte. Era como si la población hubiese decidido pasar factura directamente a todos aquellos en el poder, sin esperar más justicia que la que ellos mismos tomaran con mano propia. Entre tantos incidentes, algunos sobresalieron por su crudeza. En el barrio de Dayu, los manifestantes cercaron e incendiaron la casa familiar de Jalanat Kanal, un antiguo primer ministro asociado al Partido Comunista. Dentro estaba su esposa, Rajialasmi Chitrakar, de 70 años. Vecinos relataron escenas escalofriantes. La señora quedó atrapada entre las llamas y los manifestantes, en su furor, impidieron inicialmente la entrada de bomberos y rescatistas. Cuando finalmente lograron sacarla, era demasiado tarde. Rajialasmi sufrió quemaduras letales y murió camino al hospital. La noticia corrió como pólvora: una anciana, esposa de un político, muerta a manos de la turba. Para muchos, esto cruzó un límite moral, generando condena incluso entre algunos simpatizantes de las protestas. Analistas señalaron que por primera vez la violencia alcanzaba a los familiares de la élite, algo nunca visto en Nepal y que marcaba un antes y un después. Otro incidente que retrata el nivel de descontrol fue el ataque contra Vishnu Paudel, ministro de Finanzas y viceprimer ministro. Él intentó huir de su oficina cuando los manifestantes irrumpieron, pero fue reconocido en la calle. Lo que siguió parece sacado de una película de anarquía. Una multitud enfurecida lo persiguió, lo golpeó, le arrancó la ropa y lo dejó semidesnudo, obligándolo a correr por su vida. Paudel terminó lanzándose a un río cercano para escapar de la turba, en ropa interior, humillado públicamente. Las imágenes de esa persecución se viralizaron en medios locales e internacionales, mostrando hasta dónde había caído el respeto por las figuras de autoridad. Un periódico lo describió como el símbolo de la humillación a la élite política, evidenciando que el pueblo percibe que sus líderes por fin estaban cosechando lo que sembraron. También la canciller Arsur Rana Deuba, que además es esposa de un ex primer ministro, vivió su calvario. En video se ve cómo manifestantes la rodean fuera de su casa, le lanzan puñetazos y patadas en el rostro. Ella, desesperada, intenta dialogar. «Podemos hablar, por favor», habría dicho, pero nadie escuchaba. Termina en el suelo, protegiéndose la cabeza mientras recibe golpes, hasta que por suerte llega un puñado de policías que logran sacarla casi a rastras.
Ella y su esposo acabaron hospitalizados con heridas serias. Resulta irónico y trágico. Rana, como canciller, había defendido la imagen del Nepal democrático en el exterior, ahora era víctima de la ira de ese mismo pueblo al que servía, pagando el precio por pertenecer a la clase dirigente. Para contener el caos, las autoridades impusieron toques de queda absolutos, sacando al ejército a patrullar las calles de Katmandú y ciudades aledañas. Por televisión, el nuevo gobierno interino, irónicamente encabezado por el mismo Oli como encargado temporal, pedía calma y prometía investigar los hechos violentos. Varios ministros presentaron renuncias en cadena, incapaces de justificar la represión sanguinaria del día anterior. En esos días, la frase crisis sin precedentes se repetía en periódicos y redes. Ciertamente Nepal no vivía algo así desde la guerra civil y la caída de la monarquía. De hecho, medios locales afirmaron que este fue el peor estallido de violencia política desde 2008. ¿Y qué lograron las protestas? Por un lado, revertir la prohibición de las redes sociales, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y restablecer el acceso a Facebook, Instagram, etc., reconociendo tácitamente su error. Por otro lado, llevaron a la caída, al menos temporal, de un primer ministro poderoso, algo nada despreciable. Además, pusieron bajo escrutinio mundial la corrupción de la clase dirigente nepalesa. Las imágenes de sus casas en ruinas y de altos funcionarios huyendo calaron hondo, mostrando una catarsis social. Lo que vimos en estos días es más que una protesta, es un cuestionamiento frontal a toda la clase dirigente, escribió un comentarista en la prensa loca. La historia de Nepal en septiembre de 2025 es una lección y una advertencia. Es la historia de cómo una generación conectada y harta puede llevar su lucha del mundo virtual al mundo real, con consecuencias impredecibles. Es también un recordatorio de que la censura, en la era digital, puede ser el arma más torpe. Intentas callar a millones de personas y terminas encendiéndolas como nunca. Hoy Nepal comienza a recoger los pedazos, se habla de elecciones anticipadas, de diálogos nacionales, de reconciliación, pero también persiste el miedo de que la violencia resurja. Las heridas, tanto físicas en quienes fueron golpeados o perdieron familiares, como sociales en un país polarizado, tardarán en sanar. Para México y Latinoamérica, quizá Nepal parezca un lugar ajeno, pero las imágenes de Katmandú ardiendo nos interpelan. Nos recuerdan que los jóvenes, cuando sienten que ya no tienen futuro, pueden llegar al límite. Nos muestran el poder y peligro de las redes sociales como catalizador del cambio. Allí nació la protesta con un hashtag, y cuando esas voces fueron censuradas, la llama se propagó fuera de la pantalla. ¿Podría ocurrir algo similar en nuestros países ante una combinación de corrupción desbordada y represión digital? Es una pregunta inquietante. Nepal nos dice que no subestimemos a la generación Z, ni al poder de una sociedad hiperconectada. Al final, este episodio deja una imagen imborrable, la de una bandera nepalí ondeando entre el humo negro del Parlamento incendiado, simbolizando que cuando el pueblo siente que ya no tiene nada que perder, puede incluso prenderle fuego al poder mismo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta rebelión digital en Nepal? ¿Crees que la violencia estuvo justificada por la causa, o que se cruzaron límites peligrosos? Sea cual sea tu postura, la historia está ahí para quien quiera aprender de ella. Nepal ardió para recordarnos que en la era de la información, silenciar voces puede detonar una revolución. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. ¿Conocías lo que estaba pasando en Nepal? ¿Qué harías tú si tu gobierno te apagara el Internet? Nos vemos en el próximo video, mantente informado y crítico. Aquí, seguiremos contando las historias que importan, por más lejanas que parezcan, porque en este mundo conectado ninguna lucha nos es realmente ajena.